Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, estamos cerrando el ciclo de En La Mira especial, los candidatos y sus asesores. Y cerramos este ciclo con el candidato Frente Amplista, Yamandú Orsi. Yamandú, gracias por estar. Un gusto estar acá de nuevo. Y con su asesor, uno de los asesores en economía, Martín Valcorba. Martín, gracias por estar. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. La política económica parece ser de las pocas cosas que se ha convertido en una política de Estado en el país en cuanto a los índices macroeconómicos, ¿no? Sí, claro. En algunos aspectos, o en algunos índices, o en algunas notas, hay como un acuerdo, yo creo que tácito, que ya no se discute, tiene que ver con algunas realidades macroeconómicas a las que tenemos que procurar. Por supuesto que la diferencia está en el cómo y la forma en que se maneja cada uno de esas perillas, por utilizar una imagen ya utilizada, de manera tal que no genere desequilibrio en algunos aspectos. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos que se puede coincidir con la puntería, lo que a veces el camino elegido para llegar a aquel punto no es el correcto. Y si tuviera que definir en grandes líneas el objetivo de la política económica del Frente, ¿cuál sería? La estabilidad, por supuesto, y el crecimiento sostenido. Martín, ¿cuáles son los diferentes caminos que marcan los programas de la coalición multicolor con los del Frente Amplio para llegar a estos objetivos macro? Después hablaremos un poco más de los micro, pero... Es como tú decías, ¿no? En los temas macroeconómicos el país ha avanzado y hoy en lo que tiene que ver con la importancia de la estabilidad macroeconómica, eso es un tema que está fuera de discusión y creo que hay un punto de quiebre que fue la crisis del 2002, ¿no? Pues acá no es solo que la izquierda avanzó y comprendió algunas cosas, sino que todo el país, creo que, y todo el sistema político también tomó conciencia de la importancia de los equilibrios, porque claramente la crisis del 2002 no fue una cosa heredada, importada de Argentina, sino que tuvo sus causas internas. Entonces creo que ahí hay un punto de quiebre en el cual efectivamente hay una revalorización de la importancia de los equilibrios macro. Ahora, tal vez una diferencia está en que, desde nuestra perspectiva, esos equilibrios macros no son un objetivo en sí mismo, sino que es una condición necesaria para poder avanzar. Y desde un Ministerio de Economía del Frente Amplio, sin duda hay un compromiso firme y fuerte con los equilibrios macroeconómicos, pero con esa perspectiva. Es decir, que ese es el punto de partida para poder transformar la realidad con el foco, como decía Yamandú, en el crecimiento, un crecimiento inclusivo, sostenible en el largo plazo. Y eso, digamos, requiere de estabilidad macroeconómica, pero requiere un conjunto de políticas que lo promuevan. Cuando se hablan de propuestas concretas, normalmente se definen, incluso se le pone un costo a eso, ¿no? Cuánto va a costar, en fin. Y cuando se le pregunta cómo lo va a financiar, con crecimiento y con productividad, ¿no? Yo, digamos, un país que depende de los mercados externos en buena medida, ¿no? Que depende en su política monetaria también de los movimientos externos. ¿Cómo hacemos para crecer cuando la mitad de los muchachos abandonan la educación, ¿no? Cuando tenemos cada vez sectores más deprimidos, cuando tenemos un montón de analfabetos en las cárceles? ¿Cómo se hace para crecer en estas condiciones? Bueno, ese creo que es el principal desafío que como sociedad tenemos, ¿no? Sin duda, todos esos elementos que vos describís son un condicionante y hace necesario tomar medidas con una mirada más de corto plazo y también, digamos, una mirada más de mediano plazo. Hay cosas que no lo vamos a resolver de un día para el otro. Claramente, digamos, los problemas a nivel de la educación, que va a ser objeto de otro bloque en el programa, pero son fundamentales, pero no resuelven el problema para el próximo periodo de gobierno. En ese sentido, sin duda hay un problema de capacitación de la mano de obra, de los trabajadores, y allí es donde nosotros entendemos que es fundamental la labor que tiene que hacer el INDEFOP, ¿no? Para reconvertir, para recalificar a los trabajadores, y esos sí son elementos que uno
puede empezar a ver resultados en un horizonte relativamente corto. Es decir, ahí lo que está planteado en nuestro programa de gobierno, las medidas que anunció Yamandú en Colonia, tiene que ver con un fortalecimiento del INEFOP, una articulación del INEFOP con la Universidad de la República, con la UTEC, con las empresas públicas, para tratar de armonizar lo que son las condiciones de la oferta de trabajo con los requerimientos que el nuevo mundo que estamos transitando está cada vez más reclamando. Entonces, ahí hay una labor fundamental. En el mediano plazo, la educación y la transformación educativa es clave para mejorar la productividad, para mejorar la tasa de crecimiento, para mejorar, digamos, para combatir la fragmentación social, y en el corto plazo, la recalificación de los trabajadores para aportarles las herramientas necesarias para insertarse de mejor manera en ese nuevo mundo digital que cada vez es más importante, pasa a ser un factor clave. La palabra asistencialismo está mal vista, ¿no? Ahora, cuando vos tenés un tipo que sale de la cárcel analfabeto, difícil que lo contraten para laburar, ¿viste? Difícil que lo contraten para laburar. Cuando tenés pibes de 14 años que andan a los tiros, una escopeta con fusiles de guerra, ¿no? Ponele que lo sacás de esa situación, ¿no? Obviamente el camino educativo va a llevar un tiempo. Hay un montón de gente que hemos dejado al costado del camino que no es que no quiera, es que no puede. Aunque quisiera, no puede. Hay que asistir, pero hay que asistir con potencia porque estamos llegando tarde. Obvio que no se va a solucionar en un periodo de gobierno, pero no hay que hacer el esfuerzo por llegar con más fuerza ya que llegamos tarde. Sí, el mundo hoy tiene claro eso, el mundo occidental en el que vivimos, Europa mismo, Estados Unidos también, tiene claro que sin por la dinámica de la economía y por cómo viene la mano, hay gente que sí o sí le va a costar mucho insertarse o tomarse este tren que pasa a una velocidad impresionante. Entonces ahí es donde el Estado tiene que resolver, y las políticas de protección o las estrategias de protección o los mecanismos de transferencia para ciertos sectores de la sociedad son un elemento a estudiar y analizar para que sea mucho más efectivo y no se superponga y no quede como agua que se tira al mar y no rinde. Por lo tanto, en este proceso de los próximos años hay que reanalizar los procesos de transferencia a los sectores que más lo necesitan, pero en el mientras tanto hay que tener políticas inmediatas por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos que la tarjeta de Uruguay Social, que es un mecanismo que ya existe, aumente en 50% su potencial, es una señal fuerte de que hay gente que si tú no le pones una red, se cae. En el otro tema, el tema de la rehabilitación, que es otro sector de la sociedad que tiene que ver no solo con el que está privado de libertad, sino con toda su familia, ahí se necesitan políticas claras de contención o de preparación del escenario para la reinserción de verdad. Y ahí pasa por estrategias de rehabilitación en el tema de las adicciones, pasa por alguna política donde, por ejemplo, nosotros vivimos la experiencia en Canelones de trabajo con los privados de libertad. Muchos trabajos se hicieron y algunos muy buenos. El tema es generar eso, que se trabaje que haya trabajo para los privados de libertad y que a su vez haya una estrategia después de salida. Y si yo tengo que, por ejemplo, salen de la cárcel sin nada en la mano, sin nada en el bolsillo o con 2 pesos para un boleto, pero no hay un estudio, no hay un trabajo previo y posterior con la familia, lo más probable es que la gente que queda a la vera del camino sea cada vez más. Entonces, la asistencia tiene que estar, ponerle que se discuta filosóficamente, aquello se da sin recibir nada, esa discusión ya está, porque el mundo hoy es bastante más duro y el que sobra, es tremendo lo que está pasando. Vamos a empezar por las tecnologías que sustituyen mano de obra, eso es una parte de la historia, pero después hay otra constatación a nivel mundial, que no solo hay población que si no se la atiende podría llegar a ser población sobrante, sino también que hay países a esta altura que pueden ser totalmente prescindibles o totalmente estar fuera del foco. Entonces, el mundo exige estrategias concretas de contención y nosotros los uruguayos tenemos que revisar muy bien los mecanismos de transferencia porque algo no está funcionando bien. ¿Es posible, digamos, una decisión radical de decir, aunque no crecemos, nos compramos un punto del producto para abatir la pobreza infantil?
Bueno, yo creo que aquí para poder financiar el conjunto de transformaciones que nuestra matriz de protección social requiere, para, digamos, seguir construyendo un estado de bienestar como el que todos los uruguayos queremos, si no logramos mejorar los niveles de crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años, es muy difícil poder financiarlo, ¿no? Es decir, porque, en definitiva, tenemos la otra pata que es la situación fiscal, ¿no? Que, digamos, la próxima administración va a heredar una situación, desde el punto de vista fiscal, que es peor que la que teníamos a fines del 2019. O sea, tenemos un déficit que es un poquitito mayor, una décima más mayor que la que tenemos en el 2019, 10 puntos más de deuda. O sea, esa situación es la que tenemos que considerar. Si hoy decíamos que la estabilidad económica es importante, si no logramos crecer a tasas mayores, es muy difícil. Sí, pero Martín, perdóname. Cuando el país enfrentó situaciones críticas, como la pandemia, como la crisis del 2002, como la crisis del sistema financiero, ¿no? Ujú. Se consideraba que la situación era tan grave institucionalmente que había que sacar plata de donde no había. Fuimos a pedirla allá al Tesoro de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué cuando el sistema financiero se ve afectado? Y yo tengo claro las consecuencias institucionales que eso puede tener, pero también tengo claro las consecuencias institucionales que puede tener la pobreza durante 50 años. La estamos viendo todos los días, Sí, con, sí. con muertos de 12 años, con muertos de 1 año. ¿Por qué no nos tomamos esa crisis con la misma gravedad con que nos tomamos la crisis de los bancos y sacamos de donde no haya? Lo que pasa es que la crisis de los bancos, las intervenciones que se hicieron no eran por los bancos, Bueno, está sino bien. por la gente. Está ¿no? bien. Es decir, Por la porque gente, si por la uno, gente, bien. si uno no actuaba ahí, la situación, o sea, terminamos la crisis del 2002 con el 40% de pobreza. Cuando digo, por eso te digo, no estoy tomándolo de una perspectiva, los bancos, no estoy desde ese lugar. Estoy Claro. diciendo la situación para que la gente entienda la situación financiera Sí, sí. que afectaba el bolsillo de la gente. Pero acá también afecta a la gente. Que no hay duda que esta va a ser una prioridad. Es la prioridad. Y por lo tanto, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿dónde están los ejes para el próximo presupuesto nacional? El tema del combate a la pobreza es un eje central. A lo que voy es que no alcanza solo con implementar un conjunto de medidas paliativas, sino que si no logramos que crezca, no hay una solución estructural a ese problema. Porque podemos paliar con determinadas transferencias hoy, ¿no? Como planteaba Yamandú. Ahora, todo esto requiere que tengamos una economía que sea más dinámica. Claro, pero tampoco tenemos una solución Porque si no- estructural al tema de las pasividades. Y le destinamos 7 puntos del IVA para financiarlas. Sabemos que tenemos un problema estructural, pero hay 7 puntos del IVA que van para ahí. Sí, sí. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la infancia y la pobreza? Y bueno, Ya se lo damos a los veteranos, está bien. ¿Por qué no hacemos lo mismo? es parte de las prioridades, repito, es la prioridad que tenemos en nuestro programa de gobierno. Y por lo tanto, dado los recursos que tengamos, y va a depender mucho de las condiciones en las cuales asuma el próximo gobierno el 1 de marzo, este tema va a ser central. Nosotros, nuestras medidas, en lo que tiene que ver con las medidas de protección social, lo que anunció Yamandú en Colonia, implica destinar medio punto del producto a mejorar la materia de protección social, con foco en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Esa es la prioridad y es parte del compromiso que estamos asumiendo. Si nosotros logramos tener una economía más dinámica, esas medidas se van a poder potenciar mucho más. Pero hoy no queremos anunciar cosas que no estemos en condiciones de poder cumplir. Las medidas que están previstas acá, el aumento del 50% de la TUS y el bono crianza, el aumento de las becas, ¿no? Que vamos a pasar de cubrir 1 de cada 20 estudiantes a cubrir 1 de cada 4, y además aumentándole el monto, o sea, porque las becas en educación secundaria, que es fundamental para hacer el acompañamiento y no premiar al final al que llega, sino, digamos, apoyar para que todos cada vez, digamos, pueda llegar más cantidad de gente. Todas esas medidas implican destinar medio punto del producto a fortalecer nuestra materia de protección social con foco en la niñez y la adolescencia. Eso es lo que en este momento nosotros nos podemos comprometer. La apuesta es crecer más para reforzar esos programas y tener unos resultados que sean más efectivos en esa dirección, ¿no? Pero sin duda que va a haber como medida inmediata un reforzamiento de estas políticas, porque es como tú decís, es una prioridad. Si no invertimos hoy, es muy difícil que en niñez y adolescencia va a ser muy difícil que el país pueda crecer dentro de 10, 15 años, porque las personas que estamos formando van a ser quienes tengan que insertarse en ese mercado laboral que es cada vez más dinámico
más desafiante y más complejo, ¿no? Además hay algo que no puede dejarse de lado, que es más una razón cultural y filosófica, ¿no? Evidentemente los tiempos que corren exigen una dosis de solidaridad bastante más fuerte. Y el Estado tiene que encabezar esa cruzada solidaria que implica siempre el gobernar. Gobernar es administrar tensiones y requerimientos de distintos sectores de la sociedad. Muchos con razones lógicas de necesidades más o menos inmediatas, que el salario, que por supuesto las pensiones, que la seguridad, que invertir en los temas ambientales y por supuesto invertir en aquellos que están más rezagados, que ni siquiera integran el pelotón. Pero la clave hoy es, a la vez que llevamos adelante políticas de crecimiento y políticas de desarrollo, si esto no tiene un baño de solidaridad que tenemos que entre todos instalar, que cuando aprieta, yo creo que lo del 2002, ahí el botón que se apretó, el botón de la solidaridad, y ahí estuvo. Bueno, cuando la crisis de la pandemia, la cantidad de ollas o de gente que salió a dar de comer a los vecinos, por decirlo bien simple, eso te habla de una energía ahí que tiene que estar, que a la hora de uno plantear prioridades, cuando uno plantea prioridades quiere decir que esto va primero, esto va segundo, esto va tercero y aquello va cuarto. Entonces a la hora de golpear la puerta, lo primero es lo primero. Ahora, ¿qué pasa con el sistema político? Que hay temas en los que no puede haber, no hay diferencias, digamos. No. Este es uno, ¿no? Por ejemplo, la primera infancia, todo el mundo habla de eso. Podrá ser un poco más acá, un poco más allá, pero ¿por qué no hay políticas de Estado? ¿Por qué no? Yo creo que puede haber. Yo creo que yo soy optimista en cuanto a eso, porque por lo que he escuchado en la campaña esta y en los programas y en lo que se plantea, e incluso en la votación que hubo, por ejemplo, el tema de la ley de infancia, la ley que presentó Cristina en el Parlamento, se generó una unanimidad cuando en este país es tan difícil, porque... 6 años pudo carretear la pobre Cristina, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que hay señales auspiciosas. El tema es poner sobre la mesa esos problemas Pero, y no simplificar Yamandú, la discusión. Vos estás diciendo esto ahora, ¿no? Y en estos temas, hace 40 años que no lo logramos. O sea, ¿entendés que es difícil que la gente pueda creer? A ver. Es cierto que no se logra llegar al 100% de lo que uno se plantea, pero hubo decisiones en este país que se tomaron en su momento, cuando las políticas sociales estaban todas distribuidas de manera caótica, la creación de un ministerio que se encargara de eso. No digo que haya resuelto, pero bueno, ordenamos un poco la cancha. Cuando en ese objetivo de que uno de los derechos fundamentales de la sociedad, el tema de la salud, no estaba siendo del todo contemplado, bueno, surge un sistema nacional integrado donde te aseguras, por lo menos desde el punto de vista teórico, y en la práctica al principio también, ahora está haciendo algunos ruidos, pero que penetre el servicio de manera capilar en todos los rincones de la sociedad. Yo creo que el esfuerzo se hace, e incluso pasan los gobiernos y algunas herramientas se dejan, no se sacan. Yo soy docente, y en la época que apareció el Plan CAIF, en la época del gobierno Sanguinetti, Sí. para nosotros eso no era educación, no estaba. Después llegó el Frente de Gobierno y generalizamos el Plan CAIF, y hoy estamos planteando hay que hacer más. A lo que voy es cierto que cuesta mucho y cada tanto se siente un rezago mayor. Yo por eso digo que en este momento ha crecido la desigualdad, o sea que no es que todo el mundo le vaya mal, sino que hay un sector de la sociedad que cada vez lo ve más lejos de la alternativa de salir. Entonces, hay que utilizar las herramientas que funcionan o que han funcionado, hay que potenciarlas, como el Tarjeta Uruguay Social. Nosotros no vamos a inventar nada nuevo, la Tarjeta Uruguay Social existe, vamos a usarla. Y este gobierno la usó, bueno, vamos a usarla de forma distinta y mejor. En el interín lo que hay que hacer, me parece, es revisar todas las políticas de transferencia y si están funcionando o no están dando resultados, o hay superposición de intenciones más que nada. A ver, si no estuviéramos en esto, si no fuéramos optimistas, no estaríamos en esto. Y el uruguayo ha dado señales a lo largo de la historia de que se puede. Esto que aparece ahora, el tema de la infancia, además de una realidad demográfica preocupante, porque creo que fue el año anterior que las defunciones superaron los nacimientos, ¿no? Eso es una señal de alarma tremenda. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es, ya que nacen pocos gurises y están naciendo muchos de ellos en los hogares pobres,
vamos a cuidar bastante mejor lo que tenemos. Entonces, reenfocar nuestras políticas sociales y ponerlas ahí, que no es solo los gurises, es la familia de esos gurises, y estamos hablando de fundamentalmente madres que se hacen cargo, o abuelas que se hacen cargo. Abuelas no tanto, pero madres sí. El otro día Federico comentaba acá que solamente en el 3% de los hogares más pobres hay jubilados. El 97% de los hogares pobres, donde hay niños, no hay ningún jubilado. Pero abuela no quiere decir que sean jubiladas. Es cierto, es cierto. Hay abuelas muy No, jóvenes. abuela. Hay abuelas muy jóvenes Sí, ahí, sí. es verdad, es verdad. Breve, cortito porque se nos fue el tiempo. ¿El programa del gobierno cae si se aprueba el plebiscito de la seguridad social? ¿Hay que barajar y dar de nuevo? Y implica, digamos, redireccionar un conjunto de recursos hacia los resultados del plebiscito, que sin ningún lugar a dudas va a condicionar, digamos, la posibilidad de avanzar en las otras líneas. Nuestro programa de gobierno, al igual que casi todos los programas de gobierno de todos los partidos, se basan en un escenario en el cual el plebiscito no se aprueba, y eso es un poco, digamos, las medidas que estamos presentando hoy. Si el plebiscito se aprobara, que, digamos, de acuerdo a lo que surge de las encuestas, no parece ser el escenario principal, naturalmente habría que redefinir el conjunto de medidas. ¿Están trabajando en un plan B para eso? Bueno, digamos, cualquiera sea el equipo económico que se encuentre el 1 de marzo con, digamos, la necesidad de administrar esta situación, va a tener que tomar las medidas necesarias para poder salir adelante. Eso es una cuestión básica de responsabilidad. Y por lo tanto, creo que lo está haciendo este mismo gobierno, porque muchos impactos no se van a ver el 1 de marzo, sino que se empiezan a ver también a Para partir el otro del 1 día de de noviembre, ¿no? noviembre. Del 28 de octubre. Entonces, creo que eso es parte de la responsabilidad con la que todos tenemos que actuar, y bueno, y en eso el Frente ha dado claras señales de su responsabilidad en el manejo económico. Muchas gracias por haber estado, Martín. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a la tanda y seguimos con Orsi y sus asesores. Muy bien, seguimos en La Mira Especial con los candidatos y sus asesores, con la propuesta de hablar de los programas de gobierno, salir un poco del ruido. Y ahora estamos con el asesor en seguridad, uno de los asesores en seguridad, Gustavo Leal. Gracias por estar, Gustavo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien. Partimos de base que aceptamos una autocrítica de que hemos fracasado en materia de seguridad. Claro. Sí. Sí, claro. No se fracasa 100%, pero las líneas globales en este país indican que en gran parte de los objetivos no lo logramos o fracasamos, sí, claro que sí. A pesar de que los nubarrones se veían venir, se hizo todos los esfuerzos, y yo creo que el principal error que a veces el que se comete es cómo se da la discusión y cómo se aborda el tema, ¿no? ¿Cuál fue el principal error para vos, Gustavo, para ver, cuando uno mira en grandes, no en periodos, cada vez se mide más corto, ¿no? Un día se va a medir semana contra semana, para que te dé lo que te quiere dar. 20, 30 años, las gráficas y la situación en general en materia de delito y de inseguridad ha empeorado. ¿Cuál ha sido el problema básico ahí? Yo creo que el problema principal es que el país en su conjunto, el sistema político, no ha advertido y no advirtió a tiempo la dimensión de la fractura social y cultural que el Uruguay tiene, y que tiene sus raíces desde hace mucho tiempo. Juan Pablo Terra hablaba de la infantilización de la pobreza hace muchísimos años atrás. Hay una fragmentación urbana muy importante. Uruguay no es uno, sino muchos, y a veces tantos que no se reconocen entre sí. El objetivo de ser un solo Uruguay es un objetivo país, pero la diversidad que el Uruguay tiene ha generado una distancia social tan grande que eso ha habilitado incluso formas de habitar el país distintas, y creo que ahí es donde está el principal problema. La seguridad es un pacto de obviedad en una sociedad, ¿sí? Quiere decir de que todos tenemos que actuar en función de lo que esperamos del otro. Y una sociedad tiene círculos de seguridad. El primer círculo de seguridad en cualquier estrategia es la conciencia. Es decir, uno hace determinadas cosas o las deja de hacer porque cree que están bien o están mal. Eso es un primer límite. Yo no me voy a llevar algo de acá porque sé que eso está mal, porque es la educación que me han dado que determina que hay cosas que no se hacen. Un segundo círculo de seguridad en cualquier sociedad es el entorno. El entorno próximo. Ese es el que genera cierta presión social de, bueno,
hay ciertas cosas que mi entorno me obliga a no hacer y que me define. Hay un tercer círculo que tiene que ver con mecanismos de referencia y de control normativo. Y recién hay un cuarto círculo que tiene que ver con los controles específicos de las instituciones. Pongo un ejemplo. En el tránsito es fácil entender esto. Todos sabemos que no podemos manejar a altísima velocidad. Capaz que uno toma el auto y dice, yo no lo hago porque hay que respetar las normas. No está bien eso. Pero capaz que si me subo con algunos amigos o con familiares, son los familiares que me dicen, no, andaba más despacio. Ahí es el segundo círculo. El tercer círculo es que haya normas evidentes, claras, de que no se puede, que haya una buena señalización en la ruta, etcétera, etcétera. Hay un cuarto círculo que es que esas normas se puedan cumplir efectivamente. Hoy los radares hacen que la gente baje la velocidad porque sabe que esa multa le llega. Es decir, hay un tema de eficiencia normativa ahí. Y recién hay un quinto círculo donde funcionan los temas de la represión. Yo creo que hay que pensar la seguridad en esa lógica, teniendo en cuenta a la represión, que es muy importante. En una estrategia básica de seguridad tiene que tener 5 cosas. Represión e inteligencia y control como un eje fundamental. Segundo, adecuación de las normas en el Uruguay. Adecuación de las normas, en particular del Código Penal. En tercer lugar, un abordaje de la situación en el sistema carcelario. En cuarto lugar, una serie de acciones vinculadas a urbanismo táctico. Es decir, el poder impactar fuertemente en la trama urbana de muchas ciudades y del área metropolitana que hacen a los temas de seguridad. Y en quinto lugar, un conjunto de políticas sociales focalizadas en la infancia y en la adolescencia en particular, que permitan, reincorporar masivamente a las personas al sistema educativo y que realmente el sistema educativo sea un eje de tracción de un proyecto de vida. Porque en parte de lo que se dirime hoy en muchos lugares es cuál es el proyecto de vida que va a ser feliz a una parte de la población. Y cuando hay una parte de la población que se descalza de la sociedad, construye un relato que realmente es lo que genera situaciones como la que hemos visto, en este fin de semana, 4 homicidios, la semana pasada todo lo que pasó en Cerro Norte y así sucesivamente. Y eso hay que mirarlo con una perspectiva de grandeza. Yo creo que es un grave error andar contando muertos, a ver quién tuvo más. Y aquí lo que hay que tener en claro es una cosa. Nosotros como país tenemos el desafío de llegar a un acuerdo entre todos, porque aquí el enemigo principal es el narcotráfico, es la delincuencia y es la corrupción. A ellos ni un vaso de agua. A los adversarios políticos y a los otros sectores creo que hay que tender la mano y tener el mejor clima para ponerse de acuerdo. Pero cortita te la hago porque siempre te tiran eso. Cuando hicimos, dice el partido esteño, cuando hicimos la reunión por seguridad, Gustavo Leal se levantó y se fue. Boludo. Es mentira. Gustavo Leal no se levantó y no se fue. Tuvimos 5 reuniones a lo largo de 6 meses conversando y el problema es que eso no fue un diálogo. ¿Por qué? Porque la persona que coordinaba le pidió a los partidos ideas. Dijo, una vez que... Pero nadie puede conocer las ideas del otro. Primer punto. Cada partido presentó algunas ideas, ellos hicieron una síntesis, los partidos presentaron 79 propuestas. Ellos hicieron una síntesis y dijeron, vamos a discutir estas 15, no se pueden discutir otras más. Pero además si hay cambios a estas 15, las termina definiendo el ministro Heber. Eso no es un diálogo. Pero además, ese diálogo y ese documento no lo firmó el Frente Amplio, no lo firmó Cabildo Abierto, no lo firmó el PERI, no lo firmó el Partido de la Gente. Esos 4 partidos hoy tienen mayoría parlamentaria en el Uruguay. Entonces, para dialogar, uno tiene que ponerse de acuerdo y decir, vamos a discutir sobre cárceles, perfecto. Y yo traigo una idea, tú traes otra, él trae otra, y entre todos tratamos de conversar. Pero si el mecanismo es, yo propongo este tema, tú propones este, pero hay alguien afuera que hace una síntesis y después me dice, el documento es este.
No se puede cambiar, son estos puntos y nada más. Eso no es un diálogo. Si el Frente tiene mayoría legislativa, ¿se van a anular todos aquellos artículos de la Ley de Urgencia de Consideración que el Frente se opuso en su momento y que son muy importantes en la regulación penal, en el ataque al narcotráfico? Yo no he visto en este país norma más clasista que aquella que considera agravante tener la droga en tu casa, 100 gramos, mientras que tiene 3 toneladas en un depósito no es un agravante. O sea, si hay mayoría, ¿se va para atrás con la LUC? A ver, se irá caso a caso, tema a tema, porque recordemos que la LUC tiene una gama de... Me estoy refiriendo, estamos hablando de seguridad. A los temas de este seguridad. momento. Se verá y normalmente lo que termina ocurriendo es que una ley sustituye a otra, o lo que dice una ley anula lo anterior o complementa lo anterior. Si yo puedo decir, ser simplista y decir, ¿saben qué? Vamos a abolir todo lo que está ahí. No, pero estamos hablando de aquellas cosas represivas. Esta que te mencioné, esta concreta, yo creo que ahí está. Yo ya he escuchado gente de otros partidos decir que eso es un disparate. se limitó, de gente del partido. los días de trabajo y de redención de la pena por trabajo y estudio. Se hace inescarcelable un montón de delitos, obligando al juez y al fiscal a meter gente para adentro, que ellos mismos estaban en contra. Eso hay que revisarlo porque, repito, en este punto, el primero que tú planteaste, del micro, yo escuché gente del gobierno de coalición decir que es un disparate lo que habían hecho y había que corregirlo. Hasta ahora no ha pasado nada. Por supuesto que las disposiciones que terminan siendo disparates, hay que derogarlas o hay que crear normativa que deroguen eso, por supuesto. Así como también vinculado al tema del narcotráfico, el tema de derribo de aviones, ¿no? Una cosa que se propone, te hago 2 preguntas según Gustavo. Sí. Se propone creación de 2.000 nuevos cargos policiales, ¿no? Todos los partidos, casi todos los partidos proponen más policías. Tenemos 680 policías cada 100.000 habitantes. No importa si son ejecutivos o no, porque todos los países también tienen cargos que no lo son. La ONU recomienda 220. Somos el país que más policías tiene en relación a su población. La primera pregunta que te hago es esa. ¿Son necesarios más policías? Y la segunda, vinculado con esto, es: hay sectores de la población y sectores del delito a los que ya hay que entrarle por el quinto círculo, que es directamente la represión. Empiezo por la segunda, si querés. Sí. Sí, yo dije que una estrategia de seguridad tiene 5 componentes. Claro, pero uno te escucha y puede decir como que son, digamos, paulatinos, consecutivos, digamos. No. Esto no es un tema de círculos concéntricos. Es global y es integral. Creo que hay una situación hoy en el Uruguay con un conjunto de... El Uruguay se ha convertido en un país de acopio del narcotráfico internacional. Y ese es el principal problema que ha generado estos 4 o 5 años de gobierno, donde cambió dramáticamente la ecuación del crimen en el país. Y el volumen del dinero que el crimen, y en particular el crimen organizado, vuelca internamente. ¿Por qué? Porque cuando tú te convertís en un lugar de acopio, que quiere decir que la droga llega a gran escala aquí, se guarda durante un tiempo y después sale a través del puerto, fundamentalmente, o de los puertos. Esa dinámica, esa logística, genera un conjunto de dinero que después se vuelca a las estructuras criminales locales. Un contenedor de 4.500 kilos de cocaína, como se han detectado, tiene un valor en Europa de 135 millones de dólares, 140 a 30.000 dólares el kilo. Entonces, la logística para acá, para el Uruguay, donde dejen el mercado del crimen 15 a 20 millones de dólares por esa logística, implica que fortalece los grupos criminales que hoy ya existen. Entonces, a esos grupos criminales nosotros estamos planteando que hay que construir una estrategia de represión y de inteligencia para desbaratarlos fuertemente y golpear en particular sus estructuras económicas. Y para eso nosotros hemos planteado la idea de armar una fuerza de tareas que implique al BPS, a la DGI, al Banco Central, porque esta represión tiene que ir directamente a estas bandas criminales, 50 que el Uruguay tiene identificadas, para golpear y reprimir duramente a la estructura delincuente, para sacar las armas, pero también para afectar el supermercado que a veces los delincuentes tienen en algunos barrios, la pañalera que ponen, el lavadero de autos, la barbería, comercios locales a nivel de los barrios, que son los que muchas veces sirven para lavar ese dinero. Porque el crimen organizado, cuando se instala en un país,
genera una dinámica con la economía legal muy importante, porque no hay crimen organizado si no hay vínculo con la economía legal, porque el dinero en algún lado se lava. Entonces, creo que la idea es de poner como foco el pacificar el país y el disminuir los niveles de violencia desbaratando esos grupos. Y para eso es que se necesitan más policías, en particular para tener mayor presencia territorial en el interior del país, y en segundo lugar para focalizar mejor los recursos en la Guardia Republicana y en algunas áreas específicas del trabajo de inteligencia. Yamandú, dice el programa que se trata de disminuir la reincidencia delictiva a través del fortalecimiento de los programas de rehabilitación basados en evidencia. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, hemos escuchado a lo largo de estos años argumentos y planteos que yo no sé si en realidad tienen fundamento, ¿no? Hay algunos que son claros. Cuando se les consulta o cuando se aborda en el Instituto Nacional de Rehabilitación o en las cárceles nuestras, cuánta gente quisiera acceder a los planes de estudio, es bastante más de lo que suponemos, andaba el 90%, 80 y pico por ciento. Sin embargo, los que acceden son un 30%. Sí. De educación. Por otro lado, el tema de la reincidencia no es tan fácil medirla o, dicho de otra forma, qué tan real es y cómo fue que entró por primera vez y cuál es el delito. A ver, ¿cómo fue que entró? ¿Cuál es el primario y por qué entró el primario? Y ahí tenemos jóvenes pobres y adictos, básicamente. Lo que en la reincidencia después, lo más probable es que se vincule a otros círculos del crimen que se conectan y se generan ya dentro de la misma cárcel, y eso implica hacer un estudio y un seguimiento claro de la generación de nuevos vínculos y la generación de nuevas, iba a decir ofertas, nuevas estrategias criminales, que no es lo mismo en un caso que en otro. Entonces, hay cuestiones que son claras y son indiscutibles. El hacinamiento, el ocio en condiciones inhumanas, los niveles de dependencia y de jerarquización que se dan dentro de la cárcel, donde el Estado parecería no estar en algunos casos, son muy pocos. Entonces, todo eso implica que la cuenta no es tan fácil, salió y entró, sino cómo es que se va dando ese proceso y qué es lo que nosotros necesitamos. En algunas cárceles del mundo, yo visité algunas, tienen un proceso por etapas de 6 meses. Lo primero es el análisis, por ejemplo, análisis del estado de situación de la persona concreta y en qué condiciones está, y ahí se trabaja de manera más aislada. Después un proceso de educación y después un proceso de inserción en el trabajo. Eso se da mientras la persona está presa. Eso pasa en algunas cárceles, en algunos lugares del mundo. El otro día me entero que eso mismo lo hacen en otros países. O sea que se puede hacer análisis comparado de lo que ocurre en el mundo y cómo se ha logrado. Acá se hizo un buen trabajo también, cuando se dejó salir a trabajar los presos, cuando se creó un parque industrial. Cada vez que se arma una estrategia de ocupar el tiempo libre, eso genera menores niveles de reincidencia. Pero la reincidencia no es tan simple que salís y entrás, sino por qué entra, por qué volvés a entrar y cuáles fueron las condiciones en las que te largaron, y eso tiene que ser demostrado y con evidencia. Este seguimiento de quienes pasaban por el sistema carcelario, ¿no? El otro día el pibe este de Cerro Norte, que se lo imputó por la muerte del bebé, 2 meses antes le habían pegado 4 tiros. ¿El Estado no hace un seguimiento? Yo me pregunto qué pasó con el Estado antes, ¿no? Durante los 13 años, ¿no? Va al liceo, no fue a la escuela, ¿dónde estaba registrado? O sea, pero después de los 4 tiros, ¿no es un objetivo a seguir? O sea, ¿se le puede hacer un seguimiento a los delincuentes y a quienes pasan por el Estado en esas condiciones? Somos pocos, ¿no? Sí. Yo creo que cuando también el Estado no tiene una presencia fuerte en los barrios con servicios, y el Estado se repliega, muchas veces no se advierten este tipo de situaciones.
Desde el punto de vista de una política de seguridad, nosotros tenemos que, fruto de la situación que hoy tenemos que tener mayores niveles de control incluso a las personas que salen de la cárcel y que han cumplido penas vinculadas al tema narcotráfico, homicidios o lesiones graves. Ahí yo creo que esto es parte de, entre las 5 propuestas, los cambios normativos. Nosotros tenemos que impulsar un conjunto de medidas de control postpenitenciario a ciertos perfiles criminales que han demostrado y demuestran que no son rehabilitables. ¿Es posible hacérselo sin limitar su libertad o sin agredir sus derechos? No, es el Estado el que tiene que, por ejemplo, instalar un sistema control postpenitenciario de tobilleras, de un seguimiento después que salgan de la cárcel por el nivel de peligrosidad que tienen. Hay que cambiar totalmente el Código Penal, ¿no? Obviamente, por eso dije de que hay que, en el segundo componente de una estrategia integral, que creo que tenemos que discutir con los partidos, tenemos que poner a discutir el Código Penal en su totalidad. ¿Sabe por qué? Porque hoy un sicario que atenta contra una persona y erra el tiro, capaz que en 1 año y medio sale de la cárcel, 2 años. ¿Ok? Entonces, y una persona que comete otro tipo de delitos puede estar muchísimo más tiempo. Nosotros tenemos en el Código Penal una especie de Frankenstein que se fue modificando en etapas y hay que concebirlo de nuevo desde una lógica, desde mi punto de vista, donde la vida sea el valor fundamental. Y es donde el Estado tiene que poner el foco. Yo creo que ahí hay que aumentar durísimamente las penas contra las personas que atentan contra la vida. Hay personas que por un homicidio hoy pagan 7 años, 6 años. Eso es inadmisible. Inadmisible. Las personas que atentan contra la vida y contra la integridad física de las personas, lesiones personales, abusos sexuales, bueno, yo creo que ahí es el máximo de la pena, pero el máximo. Hoy se da más por narcotráfico que por homicidio en el mismo. Bueno, pero hoy una persona que ingresa 54 gramos de marihuana en una cárcel, como le pasó a Donna Summer, el caso tan emblemático, está 4 años. Y alguien que ingresa va a matar a una persona, como pasó en Casaballe, a la puerta de una escuela, le dispara a todas las personas que están ahí porque está buscando a un objetivo, le erra y le pega un tiro en el medio del pecho a un niño, tuvo 2 años. Porque erró y se le trancó la pistola. Entonces, yo creo que aquí el Uruguay tiene que dar una discusión donde tenemos que darnos cuenta entre todos los partidos políticos y los sectores sociales de que se necesita un acuerdo con la suficiente humildad para decir, bueno, estamos ante un cruce de caminos. Podemos llegar a perder el tipo de sociedad que nosotros construimos desde el vallismo hasta hoy, que es un tipo de sociedad donde la convivencia era clave, donde el estar con el distinto era clave, donde el espacio público fue pensado en el Uruguay como un lugar de convivencia. Y hoy el espacio público para mucha gente es un lugar de peligro. Entonces, por eso lo del urbanismo táctico, por eso lo de cambiar normas, por eso la represión y la inteligencia, por eso el trabajo en cárceles, sabiendo de que hay gente que no es recuperable. Hay personas que han asumido la violencia como una forma de vida. Pero de los 16.000 presos, nosotros tenemos que poder distinguir, porque para dar oportunidades no podemos mezclar. Con algunos hay que ser muy duros, tener muchísimo control y saber de que hay cosas sobre las cuales no se vuelve. Pero hay otras personas que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y el tren tiene que pasar una sola vez. 1 minuto porque se nos fue el tiempo. Perdón, Yamandu, pero... ¿Es posible, ya que hemos cometido el error de diseño territorial y arquitectónico en la década del 70, de la construcción de complejos de vivienda enormes, con mezcla de gente de todas las partes, que todos se han convertido en guetos, en lugares de marginalidad y violencia? ¿Es posible desarmarlo literalmente de sus bases y reagrupar a esa gente? ¿Es posible? Sí, es posible y es necesario. Es necesario. Es posible y es necesario. Hay experiencias. Cuando pasó lo de Casaballe,
que se intervino en Casaballe porque se estaban instalando los primeros laboratorios. Había un intento de instalar laboratorios dentro de los Palomares y lo que se hizo fue una acción preventiva para sacar eso. Ese fue el efecto fundamental. Ahí hubo una estrategia combinada y hubo un componente de derruir y tirar abajo. Y donde hubo chingas, escombros quedan hoy. Se sacaron casas, se sacó una cantidad de población, se la reagrupó y toda esa banda hoy está disgregada y está en la cárcel. Es decir, que se puede. El problema es que hay que tener voluntad, porque para eso también hay que tener recursos. Pero, por ejemplo, en algunos lugares del área metropolitana y en algunas ciudades del interior, la trama urbana también hace a la seguridad. Eso lo enseñó la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, en el año 1920, 1930, estudió con mucha profundidad lo que estaba pasando en Chicago y Nueva York con el fenómeno de las pandillas y el fenómeno de la ley seca. Y desde ahí empezó a reflexionar la necesidad de incorporar el urbanismo como una política que evitara la gobernanza criminal en los territorios. Bueno, yo creo que es tiempo de volver a leer eso y de sentarse en una mesa con la humildad de que tenemos un gran problema entre todos. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado. Vamos a una tanda y seguimos con Orsi y sus asesores. Muy bien, seguimos en la mira con Orsi y sus candidatos. Y ahora en el área de educación, Gabriel Cuichi. Gabriel, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy con dos educadores. Él es más educador que yo. Bueno, Hace años que largué, dos profes y con colgué la tiza. derrotero compartido también, porque bueno, siempre uno también creo que hace parte de esta carrera tratar de, no sé, no solo la historia para interpretar, sino también para compartir y generar cosas nuevas en la sociedad. Entonces hay un punto en común ahí. ¿Hay que desandar esta reforma o no? A ver, a mí no me gusta lo que se está haciendo, creo que tiene mucho de improvisación, pero yo como premisa me instalé, nosotros no vamos a venir con la gran reforma y a poner una bomba abajo para que reviente todo y hacemos todo de nuevo, no. Yo soy de la idea, desde el punto de vista como premisa, es, bueno, lo que funciona potenciémoslo de la mejor manera posible, obviamente poniendo recursos, pero llegando a algunos consensos de que esto es bueno y esto hay que continuarlo. Y lo que vemos que ha complicado mucho, y yo creo que tiene más bien que ver con un montón de estrategias que han dificultado mucho el clima del trabajo. A mí nunca me había pasado que tanta gente que diga, bueno, estoy deseando jubilarme, y vos pensás que es por el salario. No es por el salario, es porque están agobiados. O sea, los trabajadores de la enseñanza se sienten agobiados. Entonces vos empezás a preguntar por qué. Porque se han sumado uno y otro requerimiento y otro, pensando que de esa forma vos transformás la educación y lo que estás haciendo la estás complicando. Entonces, yo me niego a decir que traemos una reforma. Prefiero, de todas las reformas que ha habido, llegar a algunos acuerdos. Bueno, estas cosas son las que se instalaron. Aparte, no tenemos mucho tiempo. La extensión del tiempo pedagógico, por poner un ejemplo, no se debería discutir. Y si uno tuviera que poner todas las fichas, y vamos a ponerla ahí. Gabriel, podremos entrar y quizá nos dé tiempo para tocar un poco el tema de los contenidos, en fin. Sí. Pero hay una premisa fundamental y es si no tenemos a los pibes adentro, entonces me parece que hay una prioridad en mantenerlos adentro, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué se van? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno, que se equivocó el diagnóstico en creer que era solo un asunto vinculado al tipo de programa o de contenidos, esta discusión que la podemos profundizar después, pero yo creo que el gran asunto es, se bajó la inversión en educación, se quitaron las capacidades de acompañar. La educación no solo es la hora de aula, la educación es que vos, bueno, ya Mandul lo conoce también, ¿no? Tengas tiempo para los adscriptos, equipos multidisciplinarios que estén alertas para cuando los chiquilines empiezan a dejar de concurrir. Hay muchos factores sociales, económicos, se habló mucho antes acá. ¿Pero ¿no? es un problema de dinero o es un problema de modo? Sí, de es una mezcla, mirá. Yo te diría, hay un problema de inversión, sobre todo en primera infancia, que ahí tenemos un fuerte compromiso, y adolescencias, en donde, simplificándolo mucho, yo te diría, Gabriel, nosotros tendríamos que tomar como un propio ejemplo lo que fue el plan de maestras comunitarias para tenerlo en enseñanza media e ir a buscar a los chiquilines y a sus familias y acompañarlos con los recursos suficientes y también con un diseño, que esto es lo otro que se estaba hablando antes, ¿no?
que le permita a las educadoras, a los profesores, trabajar de forma dedicada a la enseñanza y el acompañamiento y no tener que estar llenando grillas, planillas, no sé qué, y tener tiempo para estar en los centros de forma estable. Eso es una inversión. Nosotros tenemos cálculos ahí bastante posible, ¿no? Pero que te cambia el diseño y a su vez te asegura, es un tema de escala, ¿no? Tener buenos liceos y buenas UTUs, cuidando a los chiquilines y que sean parte. Y además, te agrego un detalle que me parece muy importante, ¿no? Esta perspectiva que decía Yamandú, ¿no? Es decir, bueno, no venimos a cambiar todo, a tirar todo, sino nuestra propuesta es, vamos a estar convocando a los actores formativos, las ATD, los colectivos de didáctica, la gente que participa de esto, bueno, los equipos de psicología. Hay un plan, quizá vos lo conozcas, que es muy bueno, de salud mental adolescente, se llama Sobre el Silencio, por los temas que los chiquilines viven. Bueno, vamos a convocarlos del primer año para rediseñar cómo se organizan los programas, pero al mismo tiempo vamos a darle más tiempo al acompañamiento. Yo creo que ahí es posible pensar, y creo que es una utopía compartible, ¿no? Es decir, de esas que, bueno, en este próximo quinquenio tener liceos y UTUs de alta calidad, acompañando con recursos, pero también con el cuerpo docente sintiéndose parte de otra manera y colaborando con eso. ¿Ustedes han hecho números sobre cuánto cuesta ir aumentando los liceos, los centros de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo? Sí, se estuvo haciendo cuando nosotros dijimos de pasar de el universo de estudiantes, de niños que tienen escuela de tiempo completo, tiempo extendido, poderlo duplicar. Eso fue una de las 48 propuestas de Colonia. Lo que les pedimos al equipo de economía es que analizaran que eso es posible en un periodo y es posible. Es posible. No tengo el número exacto, pero ¿Es posible un periodo llevarlo de cuánto a cuánto? Duplicar lo que hoy tenemos. No tengo la cifra, no me acuerdo cuántos que están hoy tiempo extendido. Sería casi, mirá, en primaria podríamos cubrir hasta casi 100.000 niños. O sea, ahí depende un poquito el detalle de los 100.000, lo digo por las dudas, pero hay que ser preciso, porque como está bajando la matrícula por este otro fenómeno de la demografía, ¿no? Y en secundaria se podría duplicar también y llegar casi a 40.000 chiquilines, ¿no? Que tengan que no la es el opción, 100%. No, claro, todavía falta, pero que tengan la opción de un mayor tiempo educativo con diferentes formatos, que incluye, bueno, esto también lo hemos charlado mucho con Yamandú, ¿no? El tema de incluir el deporte, por ejemplo. No tiene sentido que los liceos no tengan, más allá de educación física, es una materia preciosa, pero que tengan la posibilidad de estar otro tiempo en sus centros educativos haciendo deporte, haciendo las ciencias actuales, inteligencia artificial, streameando. El centro educativo tiene que permitirle, y hay que invertir, y esto es una política, me parece que, bueno, que es histórica en el Uruguay, ¿no? Va más allá de los partidos. Los momentos buenos de Uruguay han sido con inversión en educación, y ahí creo que hay una chance posible con la otra pata que hoy mencionaba Martín, ¿no? Es decir, el apoyar a las familias con esta duplicación de las becas, bueno, yo, porque ahí me sale el profe de historia, ¿no? Pero pasó en los años 40, cuando se extiende enseñanza secundaria en Uruguay, que se hace pública, que es toda la época del movimiento estudiantil, ¿qué se creó también? La asignación familiar. Hoy capaz que es una política que no importa, pero ¿cuál era el sentido? Que las familias se comprometieran a que los chiquilines fueran a la educación. Bueno, nosotros ahora lo que estamos tratando es de darle un respaldo a la familia y de también a los docentes, a los actores de la educación, darle las condiciones para que los liceos y las UTUs sean tan buenas como nos esperamos para todos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en este último periodo, que hay algunos centros educativos que tienen gimnasio. ¿Ah? Nosotros, desde la Intendencia, trabajamos con secundaria durante años, articulando que el gimnasio también sea un centro donde los gurises fuera de horario puedan tener una actividad social, yo creo que puedan interrelacionarse el adentro con el afuera, con el barrio, y que incluso quizá algunos se enganche y retome los estudios. En este periodo nos pasó, capaz que me pasó a mí y al resto del país no, que fue imposible, como que el centro educativo se cerró demasiado, por lo menos en algunos aspectos, y aquellas infraestructuras que eran para compartir, nosotros los centros, los polideportivos, los abrimos a la educación y funciona. Ahora, Entonces, Gabriel mencionaba el tema de la plata, del presupuesto. ¿Hay un compromiso de aumentar el presupuesto en educación? Y por supuesto que tenemos que tener un presupuesto acorde con estos objetivos. Digo, porque acá estoy diciendo, por ejemplo, una de las propuestas, ¿no? Vos, dos si querés, apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a educación, Está cuantificado eso. y multiplicar por 5 la cantidad de becas Gutiá, pasando de 14.000 a 70.000 y pasando de 10.000 a 25.000 pesos. Es mucha plata. Sí, pero todas las medidas de todo lo que planteamos, no solo para medio punto, dijo recién Martín, que era esta parte, pero todas las medidas que plantean en Colonia es un punto.
Entonces digo, esto está cuantificado. Centrado en la educación. No, un punto todas las medidas. Todas las medidas de sociales, 48 porque está la las primera infancia sociales. también. Sí. Y ahí tenés mi primera infancia, tenés todo. Todo el tema del apoyo a las MIPYME. O sea que esto está estudiado y está analizado. A ver, yo podría decir que voy a hacer 136 liceos. O podría decir que voy a extender el tiempo pedagógico al 100% de los alumnos. Y yo sé que no lo voy a poder hacer. Entonces no es así. Uno tiene que ir viendo y plantear un objetivo y presentar un equipo y decir, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Se podrá? Y sí. Gabriel, a Santiago Cardoso lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, él estudia y ha hecho estudios sobre lo costoso que es y a veces imposible recuperar a aquellos muchachos que después de haber pasado una primera infancia de privaciones y haber terminado una escuela en esas condiciones, para intentar recuperarlos hay que hacer una inversión muchísimo mayor a la que se le hace a los demás muchachos, ¿no? Y eso se va sumando, ¿no? Porque esta deserción se va sumando generación en generación, no es estable, ¿no? Si esto 50% fue ayer, ¿no? Y así va a ser. Y ahora aumentó la gente que no va a la escuela. Bueno, todo un problema, claro, ¿no? porque antes pensábamos en el Secundario. liceo, ahora ya estamos... ¿Qué hacemos con esa gente? Digo, porque hoy dijo una cosa Gustavo que le cuesta mucho a los sociólogos decir, que es, hay gente que es irrecuperable, punto. Bueno, yo te diría otra cosa. En la educación quizá es la última etapa, la última utopía de que podemos recuperarnos, habilitarnos a todos y a todas, ¿no? Y quizá ahí, pero yo creo que es complementario con la política de seguridad. Es más, nosotros hoy tenemos un problema de convivencia y seguridad en los centros educativos. Ese es todo un tema. Yo esto creo que hay que mirarlo con perspectiva de desarrollo económico en la educación, perspectiva de integración y perspectiva de seguridad. Ahora, me parece que esto de invertir más de forma diversa, ¿no? Equipos multidisciplinarios, deportes, mejores condiciones para los docentes y tiempo, que no solo dar clases. Esto está muy estudiado, yo lo digo así muy rápido, pero es decir, que vos tengas a tus referentes adultos, adolescentes, compartiendo otro tiempo para formarte y equipos que te cuiden, porque eso que decía Yamandú, ¿no? De abrir los espacios. Nosotros una de las cosas que venimos conversando con mucho cuidado es, hay que fortalecer la ANEP, hay que fortalecer mejores liceos, mejores UTU, mejores escuelas, modalidades diversas y más tiempo. Pero hay que abrir la ANEP, abrir en el sentido de que se integre a la comunidad, se integre al barrio, que vos puedas tener un club de barrio o un club juvenil, la policlínica, y no sé, Sacude creo que es una experiencia que todos conocemos que es fantástica. Bueno, tiene que articular mucho más la UTU y el liceo con la escuela y que tengan la posibilidad de, bueno, no solo, y a mí me encanta que aprendan historia y sepan las líneas de tiempo y quiénes fueron los presidentes de Uruguay, que nos parece muy importante, que tengan la posibilidad de que haya gente que esté con ellos cuando empieza a flaquear la oportunidad de sentirse parte de la sociedad. Y ahí creo que en Uruguay nosotros tenemos una preciosa historia de momentos colectivos. Pienso también en la época del primer vallismo, ¿no? Con la promoción del deporte, las plazas de deporte, la creación de escuelas y liceos por todo el país, ¿no? En donde el Uruguay creció y recuperó, incorporó a esa gente. Dirá que en el siglo XIX se hablaba de que muchos jóvenes del campo eran salvajes, o los que venían de la inmigración y eran analfabetos eran indeseables, y el Uruguay los incorporó. Yo creo que en el siglo XXI tenemos la chance, además este compromiso que a mí me parece que para todos es muy interesante de pensar la educación como, no solo como una política social, sino como un trampolín o una plataforma para el desarrollo. Creo que hemos llegado, más allá de discusiones desde la época de Rama, podemos decir, con Yamandú lo conversamos también, que son importantes esas discusiones, pero hemos llegado a una madurez como país que dice, bueno, vamos a invertir en esto, sin hacer promesas al vuelo, ¿no? Y incluso nosotros también lo que charlamos es, tendría que haber un compromiso país. Un poco yo te escuchaba tu pregunta al principio sobre la financiación, para decir, bueno, vamos a volcarle a esto con recursos, con criterios de fiscalización, no por volcar, ¿no? El decidido impulso para que, no sé, yo me imagino, pero al terminar el quinquenio podamos decir, bueno, tenemos una educación media de alta calidad, con mucho tiempo para todas y todos los gurises, que puede alertar de estos problemas e incorporar a los que no están. Y te agrego un detalle que para mí es fundamental, ¿no? Que no es que sea para mí, lo venimos trabajando y está en el programa del Frente, ¿no? Con una mejora en la calidad y la profesionalización de las y los educadores. Porque esto está muy estudiado también, ¿no? Si nosotros queremos todo esto y lo demandamos como se debe,
al mismo tiempo tenemos que darle un nivel profesional y universitario a los docentes, una carrera que vos tenés gente que hace cosas maravillosas y después su ascenso único es por antigüedad. No tiene sentido, es como una contradicción. ¿No? Bueno, entonces nosotros ahora estamos pensando en la Universidad de la Educación, interactuando con el Plan Ceibal, con la UTEC, interactuando con la propia UDELAR en todo el país, para que más gente sea docente, sea educadora y tenga un reconocimiento social que nos lo debemos para dar este salto. Cuando balean a un conductor, la empresa dice, no, cortamos la intendencia lo obliga a ir porque es un servicio importante, ¿no? Lo mismo con las ambulancias, tirotean a una ambulancia, no, irán con un policía, pero van porque la salud es un servicio esencial. Una madre le pega un cachetazo, una piña a una maestra y para todas las escuelas de Montevideo. Ya no es que estamos en manos de una delincuencia, estamos en manos de una madre violenta que le pega una cachetazo a una maestra y para todo. Entonces yo me pregunto, ¿los sindicatos son aliados en esto? ¿Podemos seguir con esta cultura? Yo creo que sí. A ver, yo trabajé, estuve en el sindicato, tomaba decisiones. A veces las medidas que se tomaban no eran de mi agrado, pero yo opinaba y votaba en las asambleas de ADES. Cada departamental tiene su ADES. Y hay medidas que me gustan y otras que no me gustan, por supuesto. Pero los sindicatos en este país llevan adelante su reivindicación y las medidas que se toman muchas veces obviamente son indeseables, indeseadas. Porque un paro en el transporte, un paro en la educación, no es deseado y para nada. La otra vez hablamos de eso mismo. En el caso de la violencia, el reclamo que hacen los sindicatos docentes es, por favor, hagan algo. Yo, por ejemplo, me enteré que sacaron el 222 de gran parte del centro educativo. Escuchame, estamos teniendo problemas de violencia y la medida que se toma es en otro sentido, a contrapelo. Entonces, yo puedo estar de acuerdo o no. Yo considero que los trabajadores en general y los trabajadores organizados tienen que ser aliados de cara a un proceso que sea mucho más venturoso. ¿Qué cosas son las que hay que enseñar cuando nos dicen que dentro de 5 años, 10 años, 8 años, la mitad de los trabajos que hay van a desaparecer en manos de la tecnología? Bueno, esa parte de futuro es interesante. Yo te puedo contar la parte que tenemos ahora como más estudiada. Sí. Y en principio lo que hay que enseñar tiene que ver con lo que vienen investigando y desarrollando proyectos de profesores, maestros. Mira, pongo un ejemplo muy cortito que es fantástico, ¿no? En Colombia, en la formación docente, ahora estudian como parte de su formación de posgrado la experiencia de maestras comunitarias uruguayas. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir es a una formación docente en donde vos habilites que lo que generan decenas y decenas de profesoras, maestros, con sus estudiantes para incorporarlos a la sociabilidad, tenemos un plan nacional de lectura, un plan nacional de herramientas matemáticas básicas. Ahora tenemos que incorporar la inteligencia artificial, ni que hablar la historia y la cultura, el arte. Nosotros, y esto lo digo como también parte del Frente Amplio, promovimos el bachillerato artístico, el deporte como parte de la formación, no solo alta competencia, la formación de la persona y de los grupos. Bueno, todo eso tiene que ser parte de una formación basada en un principio que es también histórico del Uruguay, que es la capacidad, la autonomía de los docentes como pedagogos, junto con otros equipos, para construir las mejores alternativas. Si yo te dijera, bueno, ¿cuáles son las experiencias en donde mejor funciona la educación pública? Por ejemplo, hay casos muy lindos, los liceos de Colonia. ¿Qué tienen los liceos de Colonia? Que sus propios profesores integran la comunidad y vos podés encontrar desde gente que sabe mucho de física, de matemática, de historia, y hacen proyectos en común y participa la comunidad. Entonces, la formación clave tiene que ver con la pedagogía o la didáctica propia en relación con la comunidad. Y eso creo que nosotros lo podemos habilitar con este nuevo formato de tener más tiempo para que trabajen con los chiquilines. Y eso te va a dar otra cosa, Gabriel, que lo venimos conversando mucho, y es que para los gurises se generan nuevos hábitos, nuevas potencialidades para insertarse en el mundo laboral. A veces tenemos una discusión, esta es muy profunda, yo no la quiero banalizar. Los chiquilines no leen, ¿no? O los chiquilines no escriben. Bueno, vos tenés hijas adolescentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo están los chiquilines con el celular?
¿Cuánto escriben ahí? Tenemos que empezar a ayudarnos a los propios docentes para incorporar esas herramientas, pero sin perder de vista la formación docente que sabe de una disciplina y puede generar algo nuevo. Uruguay ha sido históricamente un promotor de novedades pedagógicas. Reina Reyes, el maestro Julio Castro, las misiones pedagógicas. Hoy tenemos que hacer misiones pedagógicas del siglo XXI. Y ahí Ceibal juega un rol. El Ceibal, Exactamente. sí, Ceibal sí, e inteligencia artificial. Yo te confieso que perdí con mis hijos, mi hijo, el otro día un tema de historia, digo, yo te explico, no, deja. Lo buscan. Lo sacó y estaba perfecto lo que encontró. Me sentí... ¿Sabes que igual está medio mal la inteligencia artificial? El ChatGPT con neovallismo está mal. ¿Está mal? Porque lo mezcla con vallismo. Ahí venimos se lo voy a pero poner. por ejemplo, una curaduría de inteligencia artificial Claro. es un muy buen ejemplo de qué tenemos que trabajar. Claro. Porque, bueno, ahora salió un ejemplo, capaz que lo vieron, ¿no? Una noticia de unos terapeutas que hicieron un gran concurso internacional, hicieron las consultas a ChatGPT y a los terapeutas famosos y ganó ChatGPT. Entonces los terapeutas se querían... Entonces, pero eso no sustituye esta otra parte humana de la educación, Claro. que es el vínculo. Si no, se te pierden los gurís. Estamos pensando en hacer un IA con Gabriel Pereira. Que sea más inteligente y menos artificial, pero lo estamos programando eso todavía. Gracias, Gabriel, por haber estado. Gracias a ustedes por haber estado ahí. No, perdón. Nos queda un bloque más. Pensé que eso no había terminado. No. Con la psiquiatra Julia García y el tema de salud mental, perdón. Muy bien, seguimos en la mira con Orsi y sus asesores, con la psiquiatra Julia García. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre la palabra integral aparece en los programas vinculados con muchos temas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué significa la atención integral en el tema salud mental? Bueno, la integralidad tiene que ver con considerar todos los aspectos del ser humano. Son muchos. Son muchísimos, pero sobre todo los que tienen que ver con la dimensión en la que yo trabajo, siempre lo hablamos con Yamandú. Es como lo olvidado, pareciera que todo primero tiene como esa jerarquía organicista. Primero lo que está pasando en el cuerpo y lo que está pasando acá queda para después. Fue la pandemia una gran lupa que dejó de manifiesto que el ser humano, para poder funcionar, Gabriel, necesita estar bien esto con esto. Y que la soledad no nos hace bien. Todo eso quedó de manifiesto con la epidemia. La situación que está viviendo nuestro país hoy en el tema de salud mental es un tema serio, complejo, que no se arregla con una solución simplista. Es un tema que, por supuesto, interviene de toda la sociedad en su conjunto, pero que tiene varios factores para su determinación. Y recién cuando se iba el compañero Gabriel, la intersectorialidad de todos los temas pasan de algún modo por la salud mental. Porque comenzó el compañero Martín hablando de economía y bueno, sabemos los médicos que cuando hay crisis económicas y las personas ganan menos, hay más consulta, hay más trastornos mentales. En las sociedades donde, bueno, las necesidades básicas están súper satisfechas, la gente gana bien, puede ahorrar, hay poca consulta en salud mental. Entonces, esto fue siempre, simplemente que ahora hemos aumentado la toma de conciencia. Esa es la situación. Bueno, yo me pregunto, por supuesto que no voy a cuestionar las cosas que se hacen bien, ¿no? Pero llama la atención que, por ejemplo, en primera infancia, de golpe apareció en los programas de todos los partidos. Antes vos mirabas para atrás y se hablaba lateralmente, pero ahora es central, ¿no? Llevamos 50 años, pero en fin. Con el tema salud mental me pasa lo mismo, ¿no? Venimos con muchas décadas de campeones de América y ahí en el mundo en suicidios y de golpe, ¡pum!, estalló, ¿no? ¿Qué fue? Una toma de conciencia de golpe que la pandemia, capaz. La pandemia hizo mucho. Hizo mucho. Pero por otro lado, ya el ruido las luces rojas que se están, anaranjadas por lo menos, que se están prendiendo en algunas actividades son, por ejemplo, el tema, en la policía, hoy estábamos hablando del Ministerio del Interior, y el tema de la cantidad de ausentismo que hay, y ahí las cifras que te arrojan, por ejemplo, de autoeliminación, de suicidio, en esa profesión determinada, concreta, te llama la atención. Y ahora, ¿por qué será? Entonces hay que entrar a analizar del entorno en el que se mueven, lo que ven, lo que experimentan. Entonces, como que creo que siempre estuvo latente ese problema, lo que ahora se prendió una luz de alerta dramática. Julia, y teniendo como tenemos una importante cantidad de psiquiatras en relación a su población, ¿no? Sí. Estamos en el medio ahí. Por ejemplo, Suiza tiene... No, estoy hablando en Sudamérica, estamos segundos después de Argentina. ¿Cómo no? Ahora,
¿Qué pasa? La distribución pasa, Gabriel. Ese es el tema. La distribución y la organización. Claro, tenemos aproximadamente 500 colegas trabajando, ¿no? Figuran más, pero activos a esa cantidad. Y 300 están en Montevideo. Entonces hay una salud al norte del Río Negro y una salud mental al sur del Río Negro. Y vuelvo a lo mismo, no es que esté empecinada con eso, pero hay determinantes económicas. Porque quizás, Gabriel, si alguien de tu cercanía tiene un problema de salud mental, y tú decís, no, pero esto es ahora, yo no puedo esperar 3 meses. Siempre hablamos eso con Yamandú. El que tiene algún pesito en el bolsillo se anda a una consulta particular. Y por supuesto es un trabajo para nosotros, es importante. Pero quien no puede acceder, tenemos 541.000 uruguayos que ganan, trabajadores que ganan 25.000 pesos o menos. Eso es una determinante para la salud mental, las necesidades básicas no satisfechas. Por supuesto que cada persona tiene, digamos, factores de fortalecimiento, de fortaleza y de vulnerabilidad, porque los mismos problemas no nos afectan a todos por igual. Y quizás el nuevo desafío sea ver cómo fortalecemos a esas personas para afrontar realidades y momentos adversos. ¿Me explico? Sí. ¿Los psiquiatras son a la salud mental lo que los policías a la seguridad? O si cuando uno ya llega ahí, ¿está el problema si hay que frenarlo antes o hay muchas cosas para hacer antes que llegar al psiquiatra? Trabajamos en equipo y te digo que trabajamos con policías, por supuesto, cuando hay llamados de situaciones agudas. También cuidamos a los trabajadores de la salud y a veces hay situaciones que pueden ser complejas. Pero se trabaja desde la infancia, se puede trabajar desde la infancia en salud mental. Pero por supuesto, de hecho tenemos 2 posgrados distintos. Yo soy psiquiatra de jóvenes y adultos, pero existen colegas, maravillosos ellos, que precisamente asisten niños. Pero antes de llegar a un psiquiatra, digamos, sí, ¿no? Claro. Se puede prevenir, se puede Primero es el pediatra. Si me hablas de niños, Ajá. el primero es el pediatra, el enfermero especializado, el maestro, el sistema educativo. Cuando hablaba el compañero Gabriel, yo decía, bueno, tal cual como nos pasa a nosotros. Hoy por hoy, esa intersectorialidad hace que debemos de trabajar sí o sí de esa manera integrada, también vinculándonos, porque si no las respuestas se lentecen. ¿Y qué es educar en salud mental? Educar en salud mental es educar en el manejo de las emociones, educar en el respeto, educar para la no violencia, educar para la inclusión, para no destratar al diferente. Y en eso la fuerza política que dirige acá nuestro futuro presidente tiene antecedentes maravillosos. Todos los proyectos de, digamos, no discriminación étnico-racial, por su condición sexual. La semana pasada estuve en el Chuy, en el Liceo 2 del Chuy, y fue un panel maravilloso. Me invitaron como psiquiatra. Yo decía, qué raro hablar de trastornos. No, querían hacer prevención. Y que todos los chiquilines se sintieran bien, se identificaran con el género que se identificaran. Otra panelista fue Colette, y estuvo re lindo. Y había una cantidad de padres y alumnos. Entonces, la sociedad uruguaya es una. Y acá o salimos todos, o el frente no deja a nadie atrás. Ni que se sienta mal, ni diferente. ¿Los planes de salud mental se pueden poner dentro del sistema integrado de salud o requerirían un bypass, como fue el Ceibal en su momento? Yo creo que habría que incorporarlo, pero además tenemos la ley que está ahí. Bueno. Exacto. Como tantas cosas en Uruguay, ¿no? Bueno. Y ahí no apunto con el dedo a nadie, ¿no? Nosotros vamos a hablar en primera persona del plural. Muchas cosas ya están hechas y están reglamentadas y se discuten las leyes y después no las cumplimos. Lo primero que habría que hacer es hacer funcionar y que se cumpla la ley que está, pero no está funcionando o no se está aplicando. Faltan fondos. Falta implementación. Y recursos, ¿no? Falta implementación, pero yo no, a ver, siempre lo mismo. A ver, yo creo que hay que ponerse a andar y si llegado el momento vemos que bueno, que no hay recursos, porque la otra es resignarnos y decir, ¿saben qué? Vivimos en un país del sur, tercermundista. Yo creo que se puede y yo creo que en este país también malgastamos la plata. Digo, no es solo un tema de... Y el tema del sistema nacional integrado, la I de integrado es lo que hoy está haciendo más ruido y también tiene que ver con esto y la posibilidad de articular otro tipo de planes, como es el plan de salud mental, o los temas de alimentación, que son otros temas, el bien nutrirse. O sea, tener muchos aspectos, porque, a ver, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es ni la seguridad ni la salud mental, el objetivo son nuestra gente. Exacto. Es uno solo, el niño ese que está ahí, o la persona que está ahí. Decir, mirá vos, todas las plagas juntas, salud, deserción escolar,
pobreza, marginalidad y salud mental. Y sí, digo, en síntesis, el bienestar de la población es el que te permite resolver bastante mejor muchos de estos aspectos. Uno de ellos es el salud mental. Entonces a lo que voy es, yo sé sí que son todos temas de recursos, pero cuando el legislador se sienta y discute las leyes y se plantean las cosas, tiene que hacerlo con perspectiva de que se va a poder cumplir. Ahora, Julia, hoy decía Gabriel, ¿no?, de las cosas que se le piden, cada vez más requerimientos sobre la educación. Y siempre pongo el ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de cuidado del ambiente, hay que educar desde la escuela. Cuidado de la salud en el tránsito, el cuidado en el tránsito, hay que educar desde la escuela. Las drogas, hay que cuidar de la escuela. Al final le terminamos pidiendo a la escuela tanta cosa, que no, o sea, entonces, ¿cuáles son las vías, digamos, para que de chico uno pueda expresar sus emociones? La familia. Estamos teniendo un problema grave con las familias, ¿no? Sí. De hecho, tú mencionaste la ley y voy a responderte esa pregunta. La ley 19.529, mal llamada nueva ley de salud mental, porque yo lo llamo nuevo a algo de este año, del año pasado. Fue aprobada en el 2017, la doctora Cristina Lustenberg, una gran impulsora desde la subsecretaría del Ministerio. Fue un proceso largo, yo participé, tuve el privilegio de participar, porque se convocaron a todos los sectores, a la academia, a los grupos de la sociedad civil organizada, porque además el tema de salud mental, ¿saben qué? No solo afecta a las personas, afecta a las familias. No es fácil convivir con alguien que tiene un trastorno mental severo. Entonces hay una cantidad, digamos, de seres humanos que somos la sociedad uruguaya, vinculados a ese que para funcionar precisa apoyos, que hace que el tema no impacte solamente en la población que tiene el trastorno, sino es un número ampliado. Por esto que yo te decía, porque precisa apoyos para funcionar. La nueva ley de salud mental, que no es nueva, propone un cambio de paradigma. Y si nosotros nos estancamos en estos 5 años y no implementamos y no permitimos el avance, nos quedamos en el tiempo. ¿Cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma plantea que el paciente no es más ser loco, el paciente es un ciudadano. La perspectiva es desde los derechos. El lugar de atención no es más el aislamiento, el hospital. El lugar de atención es la comunidad. Y te quiero ejemplificar, como hicieron mis colegas, con una situación personal. Juancito tiene esquizofrenia. Juancito tiene una familia continente, cosa que los psiquiatras evaluamos mucho. Hace el tratamiento, toma la medicación, va con su psicólogo, con su terapista ocupacional, tiene asistente, tiene todo, situación ideal. Y Juancito, bueno, la va llevando. Pero ¿saben qué? Juancito tiene un cuñado, porque la hermana tiene un novio, y lo invita a que lo ayude en el taller. Y Juancito va limpiando las piezas, viene con los dedos todos engrasados. Juancito mejoró desde que empezó a asistir a ese taller, mucho más de lo que mejoró en los años anteriores, donde solo tomaba la medicación. ¿A qué voy? El cambio de paradigma es, todos podemos ser agentes de salud y es la comunidad, la red de atención básica en el territorio, la que tiene ese ingrediente. Se terminan los centros monovalentes, hay que cerrar los centros monovalentes y esa visión hospitalocéntrica que tiene el psiquiatra como eje del sistema. Somos un equipo integrados por médicos de familia, trabajadores sociales, docentes. Esto que yo les contaba del Chuy fue eso, fue el encuentro de todos los actores en una comunidad chiquita como es el Chuy. Entonces fue maravilloso, maravilloso. Julia, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes. Un minuto. Gracias. 40 segundos. ¿Por qué hay que votar al frente? Bien, hay que votar al frente porque es la única propuesta país que contempla a la vez el crecimiento y los mecanismos de protección social y de cohesión social necesarios que tan caros le son al Uruguay y que nos distinguen en el mundo. Hay que votar al Frente Amplio porque las veces que nos ha tocado llevar adelante, gestionar o gobernar, lo hemos hecho con esa puntería, tratando de que los más rezagados sean los primeros en atender, pero que toda la sociedad crezca de manera armónica y siempre teniendo en cuenta que no hay política social, que no hay cobertura, si no hay un crecimiento real de la economía de este país, y para eso hay que trabajar mucho y para eso nos comprometemos a hacer los mayores esfuerzos para un Uruguay que crezca a la vez que proteja y que sea más seguro para todos. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Cerramos así el círculo de la mira especial y bueno, la semana que viene los esperamos en la mira tradicional. Hasta entonces, que pasen bien. Gracias.
Este programa fue una presentación de